Banquete de fin de año de la empresa. Paul apareció abiertamente con su amante. La mujer estuvo parloteando sin parar todo el tiempo mientras se apoyaba en el pecho de Paul. La hermana aguanta muy bien el alcohol. Me pregunto con cuántos hombres habrá practicado para llegar a ser tan buena. La hermana siempre se mantiene así de cerca de todos estos hombres. La hermana lleva casada con Paul tantos años sin tener un hijo. ¿Podría ser que bebió demasiado y se metió en líos y arruinó su cuerpo? Un grito atravesó toda la sala privada. Sus palabras se hicieron añicos dentro de mi botella de vino. Tiré la botella rota que tenía en la mano, aplaudí ligeramente y sonreí mientras saludaba a todos. Vamos, sigan jugando. Esta noche beberemos hasta caer. Capítulo 1. La sala privada quedó en silencio. Todos los ojos se pusieron en la botella rota que tenía en la mano, especialmente los de Paul. El hombre había estado holgazaneando en el sofá, observando fríamente cómo su pequeña amante me lanzaba insultos. Ahora ya sostenía a la mujer inconsciente en sus brazos. Las venas de su frente se abultaron. Estaba claramente al borde de la furia. Realmente apreciaba a esa mujer. Después de destrozarla, me senté tranquilamente como si nada hubiera pasado, tomé una copa de vino y di un sorbo. Paul, tu gusto esta vez no es muy bueno. Había burla en mis ojos, realmente no tienes estándares. ¿No es verdad lo que dijo? Paul no me respondió directamente, simplemente apretó los dientes y me devolvió la pregunta. Esa sola frase se sintió como la cola envenenada de un escorpión, apuñalándome el corazón una y otra vez. Aunque nuestro matrimonio había sido una cáscara vacía durante años, escuchar eso fue suficiente para que un dolor sofocante subiera a mi pecho. Claro que solo la persona que mejor te conoce sabe exactamente dónde clavar el cuchillo para que duela más. ¿No es porque no pudiste darme un hijo que busqué en otra parte? Paul bajó la cabeza y acarició suavemente el rostro de la mujer en sus brazos. La levantó con cuidado, como si fuera algo precioso. Antes de irse, lanzó fríamente una frase. Elena, será mejor que pienses bien en cómo vas a manejar esto. Si algo le pasa, no te lo perdonaré. Di un trago de vino. Miré mi mano izquierda cortada y sangrando por los fragmentos de vidrio. Cuando quieras. Debido al incidente, los demás en la habitación perdieron todo interés en quedarse y se fueron poco a poco. Estas eran personas que habían luchado junto a Paul y a mí desde el principio. Nos habían visto en nuestro momento más enamorados. También nos habían visto pasar de jurar que envejeceríamos juntos a ahora desear poder matarnos. Algunas de las chicas me consolaron antes de irse. Elena, no estés triste. Esa coqueta pretenciosa merecía que la golpearan. Exacto, su boca era sucia. Si esto hubiera sido hace unos años, probablemente habría estado demasiado desconsolada para hablar. Ahora solo curvé mis labios en una leve sonrisa. No estoy triste. No te divertiste esta noche. La próxima invito yo. Vete a casa. No es seguro que las chicas estén fuera hasta muy tarde. Solo Oliver, que siempre había seguido a Paul y ahora era el vicepresidente de la empresa, se quedó hasta el final. Había bebido bastante. Había desprecio en sus ojos cuando me miró y también ira. Levanté una ceja cuando se acercó. Se sirvió una copa de vino y se la bebió de un trago. Elena, no ha sido fácil para Paul llegar a donde está hoy. Cuando los hombres negocian business fuera de casa, un poco de actuación es inevitable. Deberías comprenderlo, en lugar de hundirlo y hacer las cosas incómodas para todos. Elena, eres demasiado fuerte. Estaba defendiendo a Paul. Oír eso me dio ganas de reír y lo hice. Te casas el mes que viene, ¿verdad? Me miró confundido. Continué. He oído que tu prometida es la directora de una clase de último año. La he conocido antes. Prácticamente vive en la escuela. Directa, capaz, de carácter fuerte. Sonreí, pero mis palabras fueron despiadadas. Según tus estándares, probablemente eso cuenta como fuerte. Así que ya estás preparando excusas para engañar antes incluso de casarte. Se quedó paralizado un momento y luego su rostro se ensombreció. Irrazonable. Se fue rápidamente, pero siempre he guardado rencor. No tenía intención de dejar escapar tan fácilmente al hombre que había defendido a Paul. Lo llamé por la espalda mientras se alejaba. Engañar abiertamente con la excusa del trabajo y esperar que lo comprenda. Si tu prometida supiera de tus valores, ¿crees que aún llegarías a la boda? Oliver aceleró el paso. Serví otra copa de vino y me la bebí de un trago. Basura. Capítulo 2. Para cuando salí del hotel ya era más de la medianoche. Después de eso, bebí bastante más por mi cuenta. Mis pasos eran inestables. Cuando el viento sopló contra mí, mi mente se despejó un poco. Empecé a pensar, Paul y yo éramos novios de infancia. ¿Cómo terminamos así? Ya recuerdo. Fue durante una transformación de la empresa. Después de que Paul y yo habíamos alcanzado el éxito empresarial. Ese fue el mayor obstáculo al que nos enfrentamos. Durante ese tiempo, Paul se veía visiblemente demacrado. Tarde en la noche, me abrazaba con fuerza y me decía, Elena, has sufrido siguiéndome. Lo lograré. Te daré una buena vida. Lo abracé, escondiendo mi cabeza en su pecho, aferrándome a él mientras lo animaba. Lo harás. Creo en ti. En aquel entonces, Paul no sabía que durante esa transición, el peso pesado más importante se había acercado a mí en privado. Con tal de que pasara una noche con él, nos ayudaría a superar la crisis sin problemas. No accedí. Siempre he tenido un fuerte sentido de la moral y en ese momento amaba profundamente a Paul. Nunca haría nada para traicionarlo, pero precisamente por eso, durante mucho tiempo después, cada vez que veía a Paul, extenuada de tanto correr de un lado a otro, sentía una overcogedora sensación de culpa. Finalmente, cuando la presión sobre Paul se volvió tan grande que necesitaba pastillas para dormir solo para descansar, tomé la iniciativa y lancé la jugada maestra. Toda la noche seguí sonriendo, soporté las manos ocasionales y confié en mis sólidos conocimientos profesionales y la resistencia que me hizo beber en la mesa hasta casi vomitar sangre para ganarme al de par. Al final, la empresa se transformó con éxito, pero esa misma noche, debido al consumo excesivo de alcohol, el hijo que habíamos concebido en secreto desapareció. Los rumores se extendieron por toda la empresa. Decían que había vendido mi cuerpo a cambio de esa oportunidad. Paul se volvió loco, agarrándome el cuello con fuerza. Elena, eres una maldita desvergüenza. ¿Por qué te fuiste? No creíste en mí. No creíste que podía resolverlo. ¿Por qué te fuiste? Eres tan sucia. ¿Cómo se supone que voy a estar contigo? ¿Por qué te hiciste tan barata? Rugió histéricamente con los ojos enrojecidos y las venas hinchadas. Al final, me atrajo a un abrazo aplastante y me pidió disculpas. Después de eso, Paul cambió. Capítulo 3. Cuando llegaba a casa, había manchas de labios rojos en su camisa. Había mechones de cabello en los pliegues de su ropa que no me pertenecían. Por eso tenía crisis histéricas. Hacía escenas. Intentaba desesperadamente explotar
explicar lo que había pasado esa noche. Paul solo me miraba calmadamente y finalmente decía: Elena, deja de ser tan loca. Igual que tú, solo lo hago por trabajo. Probablemente desde ese momento nuestra relación ya se había podrido hasta la raíz. Después de caminar algunos pasos me sentía tan mareada que apenas podía mantenerme en pie. Me quité los tacones altos y simplemente me senté al borde de la carretera. Saqué mi teléfono y marqué un número. La llamada se conectó rápidamente. Sentí la lengua pesada mientras hablaba. Ven a recogerme, estoy en. Pensé durante un buen rato, pero no podía recordar la dirección. Me reí 2 veces y dije: te estoy esperando bajo la luna. Se oyó un movimiento. Apresurado al otro lado. Quédate ahí y espérame, fue la respuesta. Y luego la llamada terminó. Aburrida, tiré de mis medias que se habían roto antes por patear demasiado fuerte, dejando un agujero que exponía mis dedos. Al poco tiempo, una figura delgada se agachó frente a mí. Un leve aroma a jazmín me llegó. El joven recogió mis tacones altos del costado y me los puso con cuidado. Bebiste mucho. ¿Por qué no me llamaste antes? ¿Y si pasaba algo? Solo lo miré fijamente. El alcohol aún me dejaba la mente adormecida. El joven suspiró y me dio la espalda. Sube, te llevaré a casa. Oh, está bien. Obedientemente me subí a su espalda y dejé que me llevara. Simon. Lo llamé varias veces. Respondió pacientemente cada vez. ¿Te gustó? Pregunté. El viento nocturno levantó nuestro cabello y trajo consigo su respuesta. Sí, eso es bueno. Verás, tengo dinero y buena apariencia. ¿Por qué demonios me faltaría a alguien que me ame? Con esa respuesta me recosté plácidamente sobre su espalda. Mi mente confusa se fue vaciando gradualmente. De pie en la zona más próspera del centro de la ciudad, frente a la enorme luz amarilla redonda del edificio de enfrente, el joven pareció reírse entre dientes. Así que realmente es la luna. Capítulo 4. A la mañana siguiente me despertó una llamada telefónica. La resaca me hacía sentir como si la cabeza se me fuera a partir. No podía recordar con claridad lo que había pasado la noche anterior. Me levanté apresuradamente, me lavé, agarré mi bolso y salí. Tan pronto como entré en la comisaría, vi a la mujer a lo lejos, con el rostro pálido. Parecía a punto de llorar mientras se apoyaba en los brazos de Paul. Todavía tenía la cabeza vendada. Cuando me vio, se encogió aún más en el abrazo de Paul como si estuviera asustada. Paul solo levantó los párpados para mirarme antes de volver a bajar la cabeza suavemente, consolando a la persona en sus brazos. Señorita Elena, esta señorita Rita ha traído un informe médico por lesiones y ha presentado una denuncia diciendo que usted le causó daño intencionalmente. Por favor, coopere con la investigación. Asentí y tiré mi bolso sobre la mesa frente a mí. Debido a que usé demasiada fuerza, el adorno metálico del bolso golpeó la mesa con un fuerte ruendo. El policía que estaba a nuestro lado frunció el ceño. Paul fue el primero en hablar. Se giró hacia el agente y dijo: lo siento, está loca. Luego me miró con tono de advertencia. Elena, te lo dije, si esto no se maneja correctamente, no te dejaré escapar. Manejó cómo disculparse con la amante. Probablemente olvidó que a lo largo de los años lo había seguido desde la nada hasta el todo. La crueldad que había perfeccionado en las mesas de negociación nunca me permitiría humillarme, aunque en ese momento verlo acompañar a su amante para denunciarme a la policía ya había hecho que mi cuerpo temblara de rabia. Apreté los dientes, los ojos rojos y sonreí. Oficial, ¿puedo preguntar si hay muchos casos en los que una esposa golpea al amante y termina en la comisaría? En el momento en que esas palabras salieron, el rostro de Rita palideció. Incluso el oficial de policía estaba atónito. Paul finalmente levantó la cabeza y me miró seriamente. Simplemente le devolví la sonrisa. Saqué un certificado de matrimonio rojo de mi bolso, lo señalé y le dije al oficial: oficial, este caballero es mi esposo. Esta joven interfirió en mi matrimonio y me insultó verbalmente. Me provocó deliberadamente mientras estaba intoxicado. Admito que golpearla estuvo mal. Oficial, puede castigarme como lo exija la ley. Lo aceptaré. Tan pronto como dije eso, la forma en que varios oficiales miraron a Paul y Rita claramente había cambiado. Pero la moralidad era una cosa. Una agresión seguía siendo una agresión. El oficial me miró con un rasgo de compasión. Su tono se suavizó considerablemente. Este tipo de disputas son comunes en efecto, pero recurrir a la violencia nunca es aconsejable. Si pueden resolver esto en privado, sería mejor que dejar que las cosas escalen. Asentí. El oficial nos dejó a solas. Capítulo 5. Elena se disculpa con Rita y este asunto puede terminar. En la oficina vacía, Paul y Rita se sentaron a un lado mientras yo me sentaba sola al otro. Ya, hermana, no vinimos a la policía hoy para hacerte daño. Es solo que te pasaste de la raya y necesitabas una pequeña lección. Rita frunció el ceño y se apoyó aún más en Paul. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de suficiencia, viendo su rostro cubierto de tanto maquillaje para fingir fragilidad que parecía que se desmoronaría al menor contacto. Pensé, si esto hubiera sido antes, ya la habría abofeteado. Sonreí con desdén y abrí un documento en mi teléfono, entregándoselo a Paul. Observé con satisfacción cómo el color desaparecía de su rostro en el momento en que sus ojos se fijaron en el contenido. Paul, hagamos un trato. Resolvemos este asunto y borro este archivo. ¡Zas! El teléfono fue golpeado violentamente contra la mesa. La carcasa saltó y me rozó la cara al pasar volando. No me moví, me quedé mirando cómo Paul se ponía de repente. La indiferencia y la calma de antes habían desaparecido de sus ojos. En su lugar había pánico y dolor. Extraño. ¿Qué era lo que le dolía? ¿Me estás amenazando?, preguntó incrédulo. No, tú eres el que me amenaza, Paul. Después de todos estos años, deberías entender mi personalidad. No hay nada que pueda amenazarme. Incliné la barbilla ligeramente hacia arriba. La empresa también es el trabajo de tu vida. Tienes acciones. Si ese archivo sale a la luz, tú tampoco obtendrás nada. La voz de Paul se quebró por el grito. Simplemente me hurgué el oído, que aún le tumbaba por el ruido. Pero tú te preocupas por la empresa más que yo. El que no tiene nada que perder es el más fuerte. ¿No es así, Paul? Puedes aceptar empezar de nuevo. Además, eres el representante legal de la empresa. Llevo tiempo relegado a los márgenes. Solo tengo acciones sin acceso a nada de esto. Paul, elegiste este camino para desagradarme. Si entro por culpa de tu amante, te garantizo que tú también irás. Puede que solo me detengan unos días y ni siquiera me dejen un registro. ¿Y tú? Miré con calma a Rita, que parecía completamente despistada. Ahora la decisión es tuya. Paul me miró fijamente repitiendo lunático varias veces con rabia. Seguí mirándolo. La sonrisa en mi rostro casi se endureció. Después de un buen rato, se desinfló como un globo pinchado, como si todo el espíritu se le hubiera escapado. Le temblaban los labios. Ganas otra vez. Cuando firmamos el acuerdo, Rita seguía aferrada a Paul, actuando de forma coqueta y expresando su descontento. Paul, ¿en serio la estás dejando ir? Dijiste que le darías una lección. Esta vez Paul no lo complació. Al salir de la comisaría, vi inmediatamente a
Simon de pie junto a un coche no muy lejos. Paul también lo vio. Ah, cierto. Recuerda transferirme el dinero para el teléfono. Después de decir eso, giré para irme, pero Paul me agarró del brazo. ¿Quién es él? Mirando a Simon caminando hacia nosotros, me volví y le sonreí a Paul. El chico universitario con el que salgo. ¿Lo olvidaste? Fuiste tú quien dijo que si alguna vez me sentía sola, debería buscar a alguien afuera. Te escuché. Observé cómo Paul se quedó congelado y su rostro palideció gradualmente. Chasqueé la lengua, me solté de su mano con fuerza y me fui sin mirar atrás. Capítulo 6. Esta batalla se ganó de forma magnífica. 15 minutos y se resolvió. Eres increíble, hermana. Pero ¿de verdad está bien que él sepa que esos archivos ya existen? Cuando recibí la llamada esa mañana, inmediatamente ideé una contramedida. Aunque el asunto ya estaba resuelto, todavía me sentía apática. Solo me mordí ligeramente la comisura de los labios. Gracias por el cumplimiento. No te preocupes, está bien. Simon apretó los labios, guardó silencio por un momento y luego preguntó: ¿Cuando saliste, qué te dijo ese bastardo? Escuchar al gentil Simon usar una palabra como esa para describir a alguien me hizo querer reír. Preguntó quién eras tú y qué le dijiste. Me atraganté con mis palabras. Simon no era un chico incompleto. Banquete de fin de año de la empresa. Paul apareció abiertamente con su amante. La mujer estuvo parloteando sin parar todo el tiempo mientras se apoyaba en el pecho de Paul. La hermana aguanta muy bien el alcohol. Me pregunto con cuántos hombres habrá practicado para llegar a ser tan buena. La hermana siempre se mantiene así de cerca de todos estos hombres. La hermana lleva casada con Paul tantos años sin tener un hijo. ¿Podría ser que bebió demasiado y se metió en líos y arruinó su cuerpo? Un grito atravesó toda la sala privada. Sus palabras se hicieron añicos dentro de mi botella de vino. Tiré la botella rota que tenía en la mano, aplaudí ligeramente y sonreí mientras saludaba a todos. Vamos, sigan jugando. Esta noche beberemos hasta caer. Capítulo 1. La sala privada quedó en silencio. Todos los ojos se pusieron en la botella rota que tenía en la mano, especialmente los de Paul. El hombre había estado holgazaneando en el sofá, observando fríamente cómo su pequeña amante me lanzaba insultos. Ahora ya sostenía a la mujer inconsciente en sus brazos. Las venas de su frente se abultaron. Estaba claramente al borde de la furia. Realmente apreciaba a esa mujer. Después de destrozarla, me senté tranquilamente como si nada hubiera pasado, tomé una copa de vino y di un sorbo. Paul, tu gusto esta vez no es muy bueno. Había burla en mis ojos, realmente no tienes estándares. ¿No es verdad lo que dijo? Paul no me respondió directamente, simplemente apretó los dientes y me devolvió la pregunta. Esa sola frase se sintió como la cola envenenada de un escorpión, apuñalándome el corazón una y otra vez. Aunque nuestro matrimonio había sido una cáscara vacía durante años, escuchar eso fue suficiente para que un dolor sofocante subiera a mi pecho. Claro que solo la persona que mejor te conoce sabe exactamente dónde clavar el cuchillo para que duela más. ¿No es porque no pudiste darme un hijo que busqué en otra parte? Paul bajó la cabeza y acarició suavemente el rostro de la mujer en sus brazos. La levantó con cuidado, como si fuera algo precioso. Antes de irse, lanzó fríamente una frase. Elena, será mejor que pienses bien en cómo vas a manejar esto. Si algo le pasa, no te lo perdonaré. Di un trago de vino. Miré mi mano izquierda cortada y sangrando por los fragmentos de vidrio. Cuando quieras. Debido al incidente, los demás en la habitación perdieron todo interés en quedarse y se fueron poco a poco. Estas eran personas que habían luchado junto a Paul y a mí desde el principio. Nos habían visto en nuestro momento más enamorados. También nos habían visto pasar de jurar que envejeceríamos juntos a ahora desear poder matarnos. Algunas de las chicas me consolaron antes de irse. Elena, no estés triste. Esa coqueta pretenciosa merecía que la golpearan. Exacto, su boca era sucia. Si esto hubiera sido hace unos años, probablemente habría estado demasiado desconsolada para hablar. Ahora solo curvé mis labios en una leve sonrisa. No estoy triste. No te divertiste esta noche. La próxima invito yo. Vete a casa. No es seguro que las chicas estén fuera hasta muy tarde. Solo Oliver, que siempre había seguido a Paul y ahora era el vicepresidente de la empresa, se quedó hasta el final. Había bebido bastante. Había desprecio en sus ojos cuando me miró y también ira. Levanté una ceja cuando se acercó. Se sirvió una copa de vino y se la bebió de un trago. Elena, no ha sido fácil para Paul llegar a donde está hoy. Cuando los hombres negocian business fuera de casa, un poco de actuación es inevitable. Deberías comprenderlo, en lugar de hundirlo y hacer las cosas incómodas para todos. Elena, eres demasiado fuerte. Estaba defendiendo a Paul. Oír eso me dio ganas de reír y lo hice. Te casas el mes que viene, ¿verdad? Me miró confundido. Continué. He oído que tu prometida es la directora de una clase de último año. La he conocido antes. Prácticamente vive en la escuela. Directa, capaz, de carácter fuerte. Sonreí, pero mis palabras fueron despiadadas. Según tus estándares, probablemente eso cuenta como fuerte. Así que ya estás preparando excusas para engañar antes incluso de casarte. Se quedó paralizado un momento y luego su rostro se ensombreció. Irrazonable. Se fue rápidamente, pero siempre he guardado rencor. No tenía intención de dejar escapar tan fácilmente al hombre que había defendido a Paul. Lo llamé por la espalda mientras se alejaba. Engañar abiertamente con la excusa del trabajo y esperar que lo comprenda. Si tu prometida supiera de tus valores, ¿crees que aún llegarías a la boda? Oliver aceleró el paso. Serví otra copa de vino y me la bebí de un trago. Basura. Capítulo 2. Para cuando salí del hotel ya era más de la medianoche. Después de eso, bebí bastante más por mi cuenta. Mis pasos eran inestables. Cuando el viento sopló contra mí, mi mente se despejó un poco. Empecé a pensar, Paul y yo éramos novios de infancia. ¿Cómo terminamos así? Ah, ya recuerdo. Fue durante una transformación de la empresa. Después de que Paul y yo habíamos alcanzado el éxito empresarial. Ese fue el mayor obstáculo al que nos enfrentamos. Durante ese tiempo, Paul se veía visiblemente demacrado. Tarde en la noche, me abrazaba con fuerza y me decía, Elena, has sufrido siguiéndome. Lo lograré. Te daré una buena vida. Lo abracé, escondiendo mi cabeza en su pecho, aferrándome a él mientras lo animaba. Lo harás. Creo en ti. En aquel entonces, Paul no sabía que durante esa transición, el peso pesado más importante se había acercado a mí en privado. Con tal de que pasara una noche con él, nos ayudaría a superar la crisis sin problemas. No accedí. Siempre he tenido un fuerte sentido de la moral y en ese momento amaba profundamente a Paul. Nunca haría nada para traicionarlo, pero precisamente por eso, durante mucho tiempo después, cada vez que veía a Paul, extenuada de tanto correr de un lado a otro, sentía una overcogedora sensación de culpa. Finalmente, cuando la presión sobre Paul
Paul se volvió tan grande que necesitaba pastillas para dormir solo para descansar, tomé la iniciativa y lancé la jugada maestra. Toda la noche seguí sonriendo, soporté las manos ocasionales y confié en mis sólidos conocimientos profesionales y la resistencia que me hizo beber en la mesa hasta casi vomitar sangre para ganarme al de par. Al final, la empresa se transformó con éxito, pero esa misma noche, debido al consumo excesivo de alcohol, el hijo que habíamos concebido en secreto desapareció. Los rumores se extendieron por toda la empresa. Decían que había vendido mi cuerpo a cambio de esa oportunidad. Paul se volvió loco, agarrándome el cuello con fuerza. Elena, eres una maldita desvergüenza. ¿Por qué te fuiste? No creíste en mí. No creíste que podía resolverlo. ¿Por qué te fuiste? Eres tan sucia. ¿Cómo se supone que voy a estar contigo? ¿Por qué te hiciste tan barata? Rugió histéricamente con los ojos enrojecidos y las venas hinchadas. Al final, me atrajo a un abrazo aplastante y me pidió disculpas. Después de eso, Paul cambió. Capítulo 3. Cuando llegaba a casa, había manchas de labios rojos en su camisa. Había mechones de cabello en los pliegues de su ropa que no me pertenecían. Por eso tenía crisis histéricas. Hacía escenas. Intentaba desesperadamente explicar lo que había pasado esa noche. Paul solo me miraba calmadamente y finalmente decía: Elena, deja de ser tan loca. Igual que tú, solo lo hago por trabajo. Probablemente desde ese momento nuestra relación ya se había podrido hasta la raíz. Después de caminar algunos pasos, me sentía tan mareada que apenas podía mantenerme en pie. Me quité los tacones altos y simplemente me senté al borde de la carretera. Saqué mi teléfono y marqué un número. La llamada se conectó rápidamente. Sentí la lengua pesada mientras hablaba. Ven a recogerme, estoy en. Pensé durante un buen rato, pero no podía recordar la dirección. Me reí 2 veces y dije: te estoy esperando bajo la luna. Se oyó un movimiento. Un billete de tren al sur. Estuviste sentado en ese tren durante 13 horas. Y luego me trajiste de vuelta al orfanato después de que me adoptaran y me trataran mal. Me dijiste que no tuviera miedo de que me... Llévame a casa. Probablemente nunca supiste lo alto y heroico que me parecías entonces. Con cada frase que pronunciaba, el rostro de Paul palidecía. Así que dime, Paul, ¿cómo pudiste tratarme así estos últimos años? Bajé la voz para ocultar el nudo en el garganta. ¿Recuerdas lo que dijo la directora cuando decidimos casarnos? Paul abrió la boca, pero no habló. Dijo que éramos 2 burros testarudos. Yo soy testarudo y directo. Tú eres testarudo y complicado. Si nos casáramos, no sobreviviríamos 7 años. Pero este es el 7º año. Seguimos juntos, dijo Paul con urgencia. Entonces, Paul, divorciémonos. Capítulo 9. Al final de esa conversación, Paul huyó avergonzado. Al final, nunca dijo a qué había vuelto ese día. Más tarde, confirmé mi suposición a través de las chicas de la empresa. Recientemente, la empresa ha perdido varios contratos importantes seguidos. Todos eran acuerdos que Elena solía gestionar. Se lo merece. Un hombre que traiciona a su esposa no conservará su riqueza. Así que eso debe haber sido, era de lo que había vuelto a hablar. Después de todo, salir del fondo había sido terriblemente difícil. Los últimos años, lo único que había oído eran halagos como jefe esto y jefe aquello. Hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a un revés de este tipo. Revolví el café en mi taza. Ustedes también deberían empezar a hacer planes. De acuerdo, Elena, se han recogido todas las pruebas. ¿Cuándo las entregarás? Elena, perra, ¿por qué sigues aferrada a Paul? Era Rita. Se había ido el frágil papel de flor de cristal. En ese momento su expresión era casi retorcida. Había perdido mucho peso. De cerca todavía se veían marcas rojas e hinchadas de dedos en su rostro. El personal la sujetaba no muy lejos. Paul rompió con ella y le exigió que le devolviera el dinero que había gastado en ella. Ella se negó, así que una de las chicas se inclinó para susurrarme. Entendí. Ese día le había reenviado a Paul los mensajes y las fotos que ella me había enviado. Paul era sensible y de corazón frío. Ver que Rita les había tomado fotos en secreto en la cama lo habría hecho pensar mucho. Naturalmente no la retendría. Cuando se volvía frío era más aterrador que nada. Levanté la vista e hice señal al personal para que dejaran ir a Rita y la dejaran pasar. Me giré hacia las chicas que había invitado a tomar el té de la tarde. Vuelvan al trabajo y recuerden lo que les dije. Asintieron y se fueron. Solo entonces miré a Rita, que me miraba con furia. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Estoy ocupada. Estoy embarazada. Levanté una ceja. ¿Con la mía? Apretó los dientes. Con la de Paul. Quiere romper conmigo. ¿Pero por qué debería? Estoy esperando a su hijo. ¿Cómo puede simplemente dejarme? Oh, entonces deberías ir a buscarlo. Me levanté, cogí mi bolso y me preparé para irme. Rita me agarró del brazo con veneno en los ojos. Debe ser tú, perra. Te negaste a... ¡Sas! Retiré la mano después de abofetarla. He querido bofetearte desde hace tiempo. Además, quien quiera que te haya molestado, ve y búscalo. Viniendo a mí, ¿olvidaste la última vez que te golpeé en la cabeza? Rita se cubrió la cara y me miró con furia. Luego rompió a llorar. ¿Qué sabes? Alguien como yo saliendo de una familia podrida queriendo agarrar a quien pueda cambiar mi situación. ¿Qué tiene de malo eso? No tienes ni idea de lo que he sufrido. Si eliges ser alianza, entonces ten la conciencia de una. Hay innumerables amantes que nunca son ascendidas a esposas. Tu pasado no excusa tu corrupción moral. Todo es por culpa tuya. Después de decir eso, no la miré y me alejé. Capítulo 10. La empresa probablemente no ha estado yendo muy bien últimamente. Después de desaparecer por unos días, Paul comenzó a volver a casa todos los días por primera vez en años. Al igual que cuando éramos recién casados, era atento conmigo en todos los sentidos posibles. Cuando llegaba a casa me traía un ramo de jazmín y una vez dentro inmediatamente comenzaba con las tareas domésticas. Solía pensar que una vez que ganara suficiente dinero, podría
Podría dejarte vivir en el tipo de casa que ves en la tele. Luego conseguimos la casa y nos mudamos, pero no terminó. Una sonrisa amarga se curvó sobre sus labios. Miré la televisión, me miró fijamente. Por un rato, la piel de gallina en mis brazos se negaba a desaparecer. Saqué el tema del divorcio unas cuantas veces más. No desapareció de nuevo, solo tembló en sus labios y cambió de tema. Conocía mi personalidad. Una vez que decidía algo, no lo cambiaba, y sabía que lo estaba evitando. No lo entendía. Después de todo el caos que había causado a lo largo de los años, ahora que le estaba dando su libertad, ¿por qué no estaba dispuesto? Pero no importaba, nos divorciaríamos pronto. Después de ducharme, estaba sentada frente al tocador secándome el cabello. De repente me quitaron la toalla de las manos. Un par de manos grandes cubrieron mi cabello a través de la toalla. Al encontrar la mirada suave de Paul en el espejo, sentí un escalofrío en el cuero cabelludo. Una oleada de asco me llenó el pecho. Me levanté de inmediato y me alejé. Paul, no tienes que hacer esto. Desde que regresé a la casa no volveré a interferir en los asuntos de la empresa. Si no hay ningún problema, date prisa y firma el acuerdo de divorcio. En ese momento su rostro palideció. No, no es por eso. No se trata de la empresa. Me miró con seriedad. Elena, nunca pensé en divorciarme contigo. He terminado con Rita. No me involucraré más con nadie de afuera. Vivamos correctamente, ¿de acuerdo? Incluso había un rastro de esperanza en sus ojos. Por un momento casi vi al joven volver a sonreírme. Elena, ve a elegir tu vestido favorito. Te los guardaré. Los ojos de ese chico alguna vez eran claros y brillantes. El hombre frente a mí ahora tenía los ojos nublados por años en el mundo del poder y el beneficio. Ya no eran la misma persona. El último apego en mi corazón se disolvió. Al verme en silencio, se acercó. Su aliento cálido rozó mi cuello. Su mirada oscureció el deseo que se arremolinaba en ella. Justo cuando sus labios iban a tocarme, lo empujé. Paul retrocedió tambaleando unos cuantos pasos. El dolor, la humillación y la renulencia se reflejaron en su frente. «Tú me desprecias». Su voz tembló. «Sí, ¿acaso no lo sabía siempre?» Respiré varias veces para suprimir la náusea que me invadía. Mi frialdad en ese momento finalmente enfureció a este hombre acostumbrado a estar por encima de los demás. Así que desde el momento en que descubriste que te engañé, nunca me dejaste tocarme de nuevo en todos estos años. Incluso cuando Rita dijo que no podías tener hijos, no te importó, ¿verdad? Durante todos estos años, esos ejecutivos que estaban cerca de mí seguían preguntando por qué no teníamos un hijo. ¿Qué se suponía que decir? Que mi esposa se negaba a tener uno conmigo. El velo delgado entre marido y esposa se rompió. Gritó con las venas hinchadas en las sienes. Yo también perdí los estribos y le grité: «Sí, no tendré un hijo contigo. Creo que eres inmunda. Temo que incluso mirarte me dará una infección». El silencio llenó el aire. Me miró con innumerables emociones aflorando en sus ojos. Gradualmente, sus ojos enrojecieron y se humedecieron. Con un golpe fuerte, la habitación quedó sola de nuevo. ¡Qué bien! Volvió a haber silencio. Me agaché para recoger la toalla que había tirado al suelo. Cuando mi mano se acercó a ella, la retiré abruptamente y fui al armario a sacar una nueva antes de volver a sentarme al tocador. Capítulo 11. Lo que no esperaba es que la primera persona en buscarme después de enterarse de que me estaba divorciando de Paul fue Oliver. En el café se sentó con las piernas cruzadas, claramente habiendo esperado durante algún tiempo. Cuando me vio, me saludó con indiferencia y fue directo al grano. «Elena, la empresa está inestable en este momento. Abordar el tema». Divorce with Paul at this time. Isn't that a bit heartless? I didn't hold back. Oliver, the matter's between my husband and me. Why do you always have to stick your nose in? What about your own family affairs? Have you handled those? After the year-end gathering, I had copied the surveillance footage from that private room and anonymously mailed it to his fiancée. Not for anything else. She deserved to hear her future husband's absurd remarks. I heard her parents were already discussing postponing the wedding. It's impressive. His own house is on fire, yet he still finds time to manage Paul's affairs. Oliver fell silent for a moment, then unexpectedly softened his tone. Elena, Paul did a lot of bad things before, but he's changed now. He drove Rita away. He knows he was wrong. So knowing he was wrong means I have to forgive him? If everything could be forgiven, what would we need the police for? I stood up to leave. I will never forget the harm he's done to me over these years. Just like you've never forgotten that when you first joined the company and lost a client, I insisted on firing you. I always knew Oliver disliked me. Back when I hadn't yet retreated into the household, Oliver had secured an order and in order to strengthen ties with the client, acted as a pimp to please him. Even knowing the man had a wife, the client's wife found out, beat up the mistress, and the finalized deal was lost. At the time, I saw through his crooked character and prepared to compensate him properly and let him go. It was Paul who kept him. Oliver's lips moved slightly. Then he lowered his head and said nothing more. That evening, I ate out with Simon and his gallery classmates. Young people are full of energy. After dinner, they wanted to go to a nearby basketball court to play. Sis, wanna try? Simon reached out a hand to me, a faint smile on his fair face. The other boys and girls who came with us smiled at me too. At that moment, my heart was peaceful. In an instant, the heaviness that had weighed todo ese tiempo que había pasado conmigo se desvaneció. Me quité los tacones y corrí hacia allí. Cuando terminamos de jugar, eran casi las 11. Todos se fueron marchando poco a poco. Simon se quedó hasta el final, esperando a que me cambiara y llevándome a casa. Al salir del vestuario, revisé mi teléfono como de costumbre, lo desbloqueé y al ver uno de los mensajes,
Mis pupilas se contrajeron bruscamente. ¿Qué pasa? Simon inmediatamente sintió que algo andaba mal. No respondí. Salí corriendo, lista para parar un coche. Un coche negro se detuvo frente a mí, la ventanilla bajando. Simon dijo: hermana, sube, te llevaré. Capítulo 12. Cuando regresamos al orfanato, eran ya las 5 de la mañana del día siguiente. Simon había conducido toda la noche. Encontré un lugar para que descansara. Mientras estaba en la puerta llamando, mi corazón latía con fuerza. El mensaje lo había enviado la niña mayor que se encontraba en el orfanato. Decía que la directora se había enfermado repentinamente y no podía levantarse de la cama, pidiéndome que volviera a verla. En aquel entonces, en el orfanato, la directora no era especialmente amable con nosotros, pero después de que mi familia adoptiva abusara de mí y Paul me trajera de vuelta, ella se encargó de las consecuencias. Me permitió quedarme en el orfanato, me permitió vivir de forma estable hasta que me gradué de la universidad. Después de llamar un rato, se encendieron las luces dentro, la puerta se abrió rápidamente. Entré corriendo y me dirigí directamente a la habitación de la directora. Justo cuando entré, vi a la mujer de mediana edad frotándose el cabello desordenado, murmurando: ¿quién llama a estas horas? Me detuve. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Elena, ¿por qué has vuelto tan pronto? Hay mucho camino desde la capital hasta aquí. ¿No estabas demasiado enferma para levantarte de la cama? Solté su brazo con voz fría. ¿Por qué mentiste para que volviera? Se tocó la nariz culpablemente. Ah, ya que estás aquí, ven a dormir un poco primero. Hablaremos mañana. Intentó llevarme hacia su cama. Olvídalo. Solo había una razón por la que me buscaría: dinero. Después de horas en el coche, yo también estaba cansada, así que dejé que me llevara a restaurarme. Cuando desperté de nuevo, ya eran las 2 de la tarde. Le envié un mensaje a Simon pidiéndole que viniera a recogerme. Luego fui a ver a la directora. Había envejecido. Tenía cada vez más canas. En cuanto oyó mis pasos, empezó a recordar. ¿Sabes? Cuando llegaste aquí, eras solo un bebé. En aquel entonces había demasiados huérfanos y pocos adultos. ¿Quién tenía tiempo para cuidarte? Fue Paul, todavía un niño, quien cuidó de ti. ¿Sabes? Ese chico, Paul, parecía que te había elegido desde pequeño. Te protegía como a un cachorro. Y cuando te orinabas en la cama de niña, era ese niño quien lavaba tus lábanas y tu ropa. Ella se rió. Tú también lo reconociste. Una cosita tan pequeña, pero solo él podía calmarte cuando llorabas. ¿Cuánto te dio? La interrumpí suavemente. Se quedó paralizada por un momento, luego levantó la mirada y sonrió. 500,000, asentí. 1,000,000. Lo transferiré inmediatamente. Mantente al margen de nuestros asuntos de ahora en adelante. Después de decir eso, me di la vuelta para irme. Justo antes de llegar a la puerta, su voz resonó de nuevo. Elena, no se trata solo de dinero. Quiero que seas feliz. Ustedes dos han crecido juntos. Él se está esforzando mucho por recuperarte. En el futuro te hará feliz. Hace mucho que se gastó. Ese afecto se agotó cuando no pude aceptar su traición, cuando me quedaba despierta noche tras noche, con el cabello cayendo a mechones, cuando me llamaban loca una y otra vez. Si no hubiera soportado esa represión y manipulación psicológica, quizás ahora realmente me habría convertido en una. Capítulo 13. Cuando salí, Paul estaba de pie no muy lejos. En poco tiempo había perdido mucho peso. Su rostro estaba demacrado, su barbilla cubierta de barba oscura. La desesperación llenaba sus ojos, pero aún así levantó la cara y me sonrió. Hace mucho tiempo que no volvimos. ¿Podríamos dar un paseo juntos? Acepté. En realidad, no nos quedaba nada que decir. A lo largo de los años, habíamos dicho todo lo que podía decirse. Buenas palabras, palabras locas, montones de ellas. Todo lo que hacía era agotarme. Quedaban solo unos pocos niños muy pequeños en el patio. Los mayores se habían ido a la escuela. Con el apoyo mensual de Paul y mío, el orfanato estaba en mucho mejor estado ahora. Muchos lugares habían sido renovados. Los niños estaban bien alimentados y vestidos. Sus caras reflejaban la inocencia de la infancia. En aquel entonces no teníamos lo suficiente para comer ni para vestirnos. Peleábamos hasta sangre por sobras y a nadie le importaba. ¿Qué suerte tienen ahora? La nostalgia se reflejó en el rostro de Paul. No respondí. De lo que él recordaba, yo llevaba 7 años desprendiéndome lentamente de esos recuerdos. Esas imágenes se habían desvanecido hace mucho tiempo de mi memoria. Parecían escenas de una vida pasada. Su voz era ronca. Debía haber fumado mucho. En realidad hubo 2 veces que familias quisieron adoptarme. Al final no fui. Seguía pensando, si me iba, tal vez nunca te volvería a ver en esta vida. Acaricié distraídamente la cabeza de una niña que se había acercado, escuchando sin interés. De repente me di cuenta de lo ridículo que había sido cuando intenté usar esos recuerdos para recuperarlo. Debió haber escuchado entonces con la misma impaciencia que sentía ahora. La mirada de Paul no se apartó de mí. ¿En verdad no hay ninguna posibilidad? Incluso por el bien de nuestra infancia. Paul, he hecho muchas cosas malas, pero soy humano. Los humanos cometemos errores. Nunca habrá nadie más cercano a nosotros que nosotros mismos. He reflexionado en este tiempo. Realmente, no puedo vivir sin ti. ¿Por qué no ¿Aceptar mi arrepentimiento? Al final su voz se ahogaba de emoción. Los humanos sí cometemos errores, pero Paul, no todos los errores merecen perdón, dije con calma. Tienes razón, no habrá nadie más cercano a nosotros en este mundo. Pero ¿qué importa? Cuando levantaste el cuchillo contra mí, tu mano no tembló. Paul, dejémoslo así. No intentes atarme a nuestro pasado. Igual que tú no te echaste atrás por él. Yo tampoco. Terminé fríamente. El sonido de un coche llegó desde fuera del orfanato. En el momento en que me giré, Paul cayó de rodillas con un fuerte golpe. Su voz estaba llena de una tristeza infinita. No quería que fuera así entonces. En aquel momento yo parecía incapaz de continuar. Por supuesto no tenía ningún interés en escuchar lo que iba a decir. Capítulo 14. Paul aceptó el divorcio. Su única condición era pasar una última noche vieja conmigo. Después de que la empresa se fuera de vacaciones, empezó a prepararse con mucha antelación. Me senté en el sofá comiendo patatas fritas mientras lo veía ir de un lado a otro de la casa pegando coplas rojas del festival de primavera y recortes de papel en las ventanas. Hoy Paul no llevaba traje. Llevaba un jersey que le había tejido cuando me retiré de la empresa y estaba aburrida en casa. Parecía igual que antes. Un hombre de 30 años que no parecía mayor, solo más firme con la edad. Él seguía encontrando excusas para hablar conmigo,
tratando de usar eso para despertar el amor que una vez sentí por él. Elena, ¿está torcido? Me llamó con una sonrisa. Puse los ojos en blanco y entré a la habitación de invitados sin mirar cómo sus ojos se apagaban. Finalmente llegó la nochevieja. Paul se levantó temprano y se puso a trabajar. Hoy llevaba un suéter rojo brillante e incluso había elegido ropa roja para mí. Me la puse. Estaba muy feliz. Teníamos que hacer muchas empanadillas. Paul preparó el relleno mientras yo estaba a su lado causando problemas. No, idiota. ¿Cómo puedes poner vinagre dentro? No sabrá bien. Sal. Demasiada sal. Por los santos dioses. ¿Qué le hiciste a la masa? ¿Cómo se supone que voy a envolver algo así? Paul extendió las manos impotente. Aunque se quejaba, sus ojos brillaban, porque cuando nuestra relación era buena, cada nochevieja la pasábamos así. Se desató el delantal. Olvídalo. Usaremos esta masa para sopa. Quédate en casa y pórtate bien. Bajaré a comprar masa para empanadillas. Al salir, se detuvo de repente, regresó, me rodeó la cintura con un brazo e intentó besarme. Sonreí y giré ligeramente la cara. Su movimiento se congeló. Al final me acarició la cabeza suavemente. Espérame, vuelvo enseguida. Vale, respondí en voz baja. Con mi respuesta, la felicidad se extendió en su rostro antes de que se diera la vuelta. Miré a su figura que se alejaba. Lentamente mi visión se nubló, hasta que esa mancha roja desapareció por completo. En mi corazón susurré, adiós para siempre, Paul. Capítulo 15. Poco después de que Paul se fuera, sonó la timbra. Varias chicas irrumpieron charlando ruidosamente, cargando bolsas de comestibles y bocadillos. Oye, ¿alguien me ayuda a cargar esto? Rápido, rápido, la puerta está abierta. Elena, estamos aquí para pasar el año nuevo contigo. Me hice a un lado para dejarlas entrar. Tan pronto como entraron, se dividieron las tareas y comenzaron a moverse de un lado a otro. Entonces, el sonido de la sirena se acercó desde lejos. Abrí la puerta del balcón. Paul estaba abajo con dos bolsas en las manos. Dos policías se acercaban a él, mostrando sus placas. Como si sintiera mi mirada, Paul levantó la vista de repente. Había demasiadas emociones en esa mirada. Elena, hagamos empanadillas. Ya voy. Levanté una mano para secarme las lágrimas del rabillo del ojo y me alejé del balcón. Levantaron sus copas para brindar. Por Elena, por salir del fango. Feliz año nuevo. Capítulo 16. Paul fue arrestado. Fue acusado de manipulación ilegal de licitaciones, evasión de impuestos y sustitución de materiales de mala calidad que resultó en la pérdida de vidas. Estos fueron los documentos que le mostré a Paul en la comisaría cuando Rita me denunció. Todos esos archivos habían sido recopilados por las chicas a las que había ascendido discretamente cuando todavía estaba en la empresa. Estaban ubicadas en diferentes departamentos. Juntas, formaban una fuerza considerable. Desde el momento en que Paul descubrió las pruebas de su infidelidad, empezó a reemplazar a las personas que había dejado en la empresa, junto con aquellas que inicialmente me habían defendido. En medio año, la empresa sufrió una reestructuración completa. Entonces, me di cuenta de que al navegar el mundo, no solo hay que protegerse de los rivales, sino también de las personas que te rodean. Aún después, algunos seguían viniendo a mí indignados por la empresa y por Paul. Lo único que podía decirles era que se concentraran en su trabajo y dejaran de decir cualquier otra cosa. Aparentemente, ya no tenía una sola persona confiable. Pero si él podía tener a Oliver, ¿cómo era posible que yo no tuviera a nadie? Había una cosa que había dicho que no era falsa. Dijo que yo era una lunática. Yo dije que el que no se preocupa es el fuerte. Más tarde dejé de preocuparme por él. Dejé de preocuparme por el desarrollo de la empresa. Después de sobrevivir 7 años de un dolor que se sentía como si me arrancaran la carne del hueso, después de haberme despojado por completo de mis sentimientos por Paul, ya no sentía nada por él. Soy alguien que puede tomar y soltar. Cuando amaba, le daba todo. Cuando odio, guardo rencor con la misma intensidad. La sentencia de Paul se dio 6 meses después. 10 años. Oliver también había estado involucrado, así que también fue a la cárcel. Su boda con su prometida nunca se llevó a cabo. Qué bueno, salvé a una chica. Hice que mi abogado enviara el acuerdo de divorcio. Esta vez, Paul lo firmó sin dudarlo. El abogado dijo que quería verme. Me negué. Esa noche tuve un sueño. En el sueño era el invierno de nuestro segundo año de secundaria. Un compañero de clase me había encerrado accidentalmente en el cuarto de equipo. Ese invierno la nieve era especialmente pesada. Me llegaba más allá de las pantorrillas. A medida que el cielo se oscurecía, la escuela quedó silenciosa. Lloré sin parar en el frío cuarto de equipo. De repente, el cristal de la ventana se hizo añicos desde afuera. El joven Paul apareció desde la ventana jadeando. El miedo en su cara solo se atenuó cuando vio que yo estaba ilesa. Nunca supe en cuántos lugares había buscado ese día, ni cuánto tiempo me había buscado. Solo recuerdo que desde sus pantorrillas hacia abajo, sus pantalones estaban empapados, sus delgadas piernas estaban congeladas, casi negras. Después de eso, cada invierno le dolían las piernas. Me arrojé a sus brazos y lloré por mucho tiempo. Solo cuando me sacó de la escuela le pregunté en voz baja, Paul, ¿cómo supiste que tenías que venir? No fuiste a casa, sabía que algo debía haber pasado, así que vine a tu escuela a buscarte. ¿Y si no me encontrabas? Entonces seguiría buscando, siempre te encontraría. Al final del sueño el joven Paul estaba en la entrada del orfanato saludándome con la mano. Sabía que se estaba despidiendo. Fue precisamente porque una vez lo amé tan profundamente que su traición se volvió imposible de perdonar. Capítulo 17. Después de que Paul fue a prisión, vendí mis acciones a los demás accionistas. Transferí esa suma en un solo pago a la cuenta del director. Oliver no se equivocaba. Soy decidida, y no puedo quedarme inactiva. Así que después de descansar por medio año, decidí regresar al trabajo. Registré una pequeña empresa con una docena de empleados y junto con mis hijas nos manteníamos ocupadas todos los días. El día después de mi divorcio, Simon me confesó y comenzó a seguirme diariamente. Cuando otros le preguntaban, sonreía suavemente y decía, sí, estoy cortejando a mi esposa. Hermana, siempre mantuvo límites que hacían que la gente se sintiera cómoda, entrelazándose discretamente en cada aspecto de mi vida. No es que no me diera cuenta, pero lo manejó bien. No solo no me hizo sentir incómoda, sino que facilitó muchas cosas. Durante los primeros días de la empresa, cuando estábamos extremadamente ocupadas, él permanecía en silencio a mi lado, aprendiendo y ayudando. Me pareció divertido y le pregunté, ¿no crees que soy demasiado fuerte? Paul solía decir
decir eso a menudo. Continuó hojeando documentos. No es fuerte. Lo que hice una pausa. Me miró fijamente. No es fuerte, es excelencia. Eres tan excelente que se sintió inseguro, temiendo no ser digno de ti. Por eso te reprimió, te manipuló. Todo lo que hizo fue para domarte, hasta que te sometiste por completo y no pudiste dejarlo. Una vez que tu límite desapareció, pudo controlarte por completo. No haré eso. Me volveré tan excelente como tú para poder merecerte. Miré por la ventana, así que eso era. Después de que la empresa se estabilizó, Simon retiró repentinamente sus acciones de la galería y decidió estudiar al extranjero. Cuando le pregunté por qué, solo dijo: cuando dije que me volvería tan excelente como tú, lo decía en serio. Ahora mismo solo soy un estudiante de arte. Un estudiante de arte no puede estar a tu lado. Se matriculó en una prestigiosa universidad en el extranjero y se cambió a finanzas. Estuvo afuera durante 3 años, aunque a menudo volvía durante ese tiempo, y yo viajaba frecuentemente al extranjero. Cuando estaba a mi lado, me cuidaba meticulosamente. Después de que se fue, inevitablemente me sentí desacostumbrada. Este año cumplí 31 años. Hace 3 meses viajé al extranjero para ver a Simon y dormimos juntos. Al mismo tiempo, acepté su cortejo. Ahora no me ha bajado la regla durante 2 meses. Esta mañana usé una tira reactiva. Como era de esperar, 2 líneas. Justo cuando estaba pensando en cómo manejar esto, mi teléfono en mi bolsillo vibró. Era un mensaje: te estoy esperando bajo la luna. Poe. Historia extra. Capítulo 1. Amo a Elena. Es hermosa, animada. Siempre lleva la vibrante vitalidad de un girasol. En ese orfanato, donde los niños maduraban demasiado pronto, ella era la única que sonreía tontamente todo el día. Mucha gente la amaba. Yo era solo el más insignificante entre ellos. Desde la infancia hasta la edad adulta, nunca le faltaron amigos cercanos ni compañeros de clase. En contraste, yo era melancólico y callado. Ya fuera en el orfanato o en la escuela, siempre me marginaban. Si no fuera por el vínculo de crecer juntos, probablemente nunca habría podido estar a su lado. Desde lejos, observé a la chica sosteniendo un ramo de jazmines entre sus compañeros, perdida en sus pensamientos, hasta que notó que no la había alcanzado y se giró sonriendo mientras me llamaba. Paul G, date prisa, tenemos mucha tarea hoy. Solo entonces corrí hacia ella. Ya voy. En esta vida tengo 3 grandes arrepentimientos. El primero fue después de graduarnos de la universidad. Me arrodillé en secreto ante el director durante mucho tiempo. Al final, con la condición de donar $100,000 cada año después de empezar a trabajar, obtuve los documentos de Elena y me casé con ella, porque en ese momento, un chico con excelentes condiciones la cortejaba entre sus compañeros. Yo había visto a ese chico, guapo, amable, modesto, con la tranquila confianza de alguien de una familia adinerada. Él era como un rayo de sol que cautivaría a los niños criados en la penumbra de un orfanato. Juntos parecían estar en perfecta armonía. Entré en pánico. No quería perderla, así que de forma despreciable usé nuestro vínculo de toda la vida para atarla. Elena, yo no sé cómo vivir sin ti. Mi voz estaba rouca. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirarla. Sabía que mi comportamiento era desvergonzado, pero no podía verla caminar hacia otra persona. Ella solo lloró, luego sonrió radiantemente y se arrojó a mis abrazos. Paul, nunca jamás nos separaremos. Al final, ella se convirtió en el sustento de nuestro matrimonio. Durante muchos años después, me pregunté, si hubiera elegido a ese chico, ¿habría sufrido tanto después? Capítulo 2. Lo segundo fue llevar a Elena a la ciudad de Chuan. En 2008, el terremoto azotó la ciudad de Chuan. En ese momento, Elena y yo acabábamos de llegar. Ambos trabajábamos día y noche solo para poder pagar la renta del mes siguiente. Así que cuando ocurrió el terremoto, estábamos en nuestros respectivos lugares de trabajo. Salí corriendo como un loco, tratando de encontrarla. Esos fueron los días más difíciles de mi vida. Durante una semana entera, estuvimos sin contacto. A mi alrededor se oían gritos de dolor. En ese estado, la busqué por todas partes, ignorando la constante amenaza de réplicas. En el supermercado derrumbado donde trabajaba, arañé los escombros hasta que mis manos estuvieron cubiertas de sangre. El terror de perderla me transformó en algo apenas humano. Justo cuando desesperado alcé un cuchillo hacia mi vistillo, ella llegó a casa con la ropa desgarrada y sucia. Se arrojó a mis abrazos asustada y me entregó una tarjeta bancaria. Dentro había 1.3 millones de yuanes. Se los había dado el dueño del supermercado, que había sido enterrado y rescatado junto a ella. Lamentablemente, la anciana no sobrevivió la semana. Por suerte, mi Elena no resultó ilesa. La anciana era una viuda militar sin hijos. Tras la muerte de su esposo, vivía de ese pequeño supermercado. No tenía familia. Durante esa semana, Elena permaneció a su lado sin descanso, cuidándola. Antes de fallecer, le dejó todo el dinero a Elena. Nos abrazamos, riendo y llorando. Cuando nos calmamos, me dijo, Paul, nunca más tendremos que preocuparnos por pagar la renta. Mi cuerpo se tensó. Bajé la cabeza. Una emoción indescriptible surgió en mi interior. Poco después, nos fuimos a la capital. Ese millón se convirtió en nuestro capital inicial. Gradualmente ganamos dinero, pero nuestro amor comenzó a deteriorarse. Más tarde, a menudo pensé, si no hubiera llevado a Elena a la ciudad de Chuan, no habríamos tenido ese $1,500,000 como capital inicial. Podríamos habernos convertido en la pareja trabajadora más común, de 9 a 5, días ordinarios llenos de la calidez de la vida cotidiana. Nuestro mayor deseo podría haber sido comprar un pequeño apartamento propio. Discutiríamos de vez en cuando, pero nos reconciliaríamos compartiendo una comida o lavando los platos juntos. Capítulo 3. La tercera cosa fue la primera vez que hice trampa en una reunión con socios. Estábamos todos borrachos esa noche. En algún momento, una chica apareció a mi lado. Todavía tenía cierta rigidez. Su rostro juvenil estaba lleno de confusión e inquietud. Paul, nuevo estudiante universitario. Prueba. Cuando miré sus ojos oscuros, de repente pensé en Elena. Sus ojos eran muy parecidos a los de Elena cuando era joven, solo que ahora, después de haber sido templada por la sociedad, la inocencia de Elena se había desvanecido hacía tiempo. En su lugar, estaba una mirada firme y penetrante. Cuando desperté, la chica todavía estaba en mis abrazos, su cuerpo cubierto de marcas. Me encolericé, la agarré por el cuello y casi histéricamente la amenacé. Si alguien lo sabe, te
mataré. De ahora en adelante, finge que no me conoces cuando me veas. Su rostro se contorció de terror mientras asentía. Le arrojé todo el dinero de mi billetera y me fui rápidamente. Durante mucho tiempo después de eso, me sentía incómodo cada vez que veía a Elena. Me convertí en su sombra, siguiéndola todo el día. Elena entrecerró los ojos y sonrió. Qué raro, no estoy ocupado estos días. ¿Por qué me sigues todo el tiempo? Enterré mi cuello en su cuello para ocultar mi culpa. Aunque esté ocupada, tengo que seguirte. Ella se rió y me apartó. Basta, eso me da cosquillas. Puede que tú no estés ocupada, pero yo sí. Para ese momento, Elena ya no era la niña que me seguía. Era la líder de la empresa. Su habilidad, sus contactos, su visión. Futuro y su determinación estaban muy por encima de las mías. Lo único que no había cambiado era que seguía rodeada de mucha gente excepcional que la admiraba. Había mujeres y había hombres. Capítulo 4. Oye, ¿has oído? Dicen que el joven heredero de Hangye está cortejando a Elena. Es hermosa y capaz. Serían una pareja poderosa. Escuché que el capital inicial de la empresa provino de Elena arriesgando su vida. No sé qué vio en su marido. Shh, baja la voz. Los susurros llegaron a mis oídos. Un socio me estrechó la mano con una mirada de burla divertida. Forcé una sonrisa y lo acompañé a la salida. Cuando me volví, bajé la mirada. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Al principio, abrazaba con orgullo a Elena y le revolvía el pelo. Nuestra Elena es increíble. Más tarde, de repente me di cuenta de que la distancia que apenas había logrado acortar con un certificado de matrimonio después de la graduación estaba creciendo de nuevo. Y esta vez no tenía forma de detenerla. Era la impotencia de verla caminar más lejos y más alto mientras yo permanecía donde estaba. Tantas veces solo pude mirarla de espaldas mientras se movía sin esfuerzo entre esa gente, pero esta vez no se detendría ni se daría vuelta para esperarme como lo hacía en nuestra juventud. De repente, comprendí esa extraña sensación que tuve cuando recibimos el $1.030.000 y ella dijo que nunca más tendríamos que preocuparnos por el alquiler. Nunca había hecho las paces realmente con la brecha entre nosotros. Lentamente, incluso comencé a resentirme con ella. No quería enfrentarme a lo radiante que era. Más tarde, en otro evento de negocios, volví a ver a la chica de esa noche. Un hombre de mediana edad la arrastraba a la fuerza a un rincón. Al ver ese rostro, tan parecido al de Elena en su juventud, intervine y la salvé. Le encontré un apartamento afuera, y desde entonces ya no pude contenerme. Capítulo 5. Elena es muy inteligente. Fue capaz de percibir con precisión el problema entre nosotros, y luego hizo una concesión que nunca esperaba. Muy bien, la empresa se ha estabilizado ahora. Es hora de que sea tu esposa como debe ser. Ella rió dulcemente, me rodeó con sus brazos y besó mi rostro sorprendido. ¿Qué? ¿No quieres eso? La oleada de alegría casi me estalló en la cabeza. La levanté y la hice girar varias veces. Luego, con los ojos enrojecidos, le di un beso intenso en los labios. Elena, gracias. Pensé que a partir de entonces, la vida sería tranquila, tal y como la había imaginado, si no fuera por ese mensaje. Paul, ¿vienes esta noche? Casi me había olvidado de la mujer que todavía guardaba afuera. En mi pánico, mi teléfono se cayó al suelo. Una mano lo recogió más rápido que yo. Elena ladeó ligeramente la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? Forcé una sonrisa y rápidamente recuperé el teléfono. Nada, surgió algo en la empresa. Necesito salir. Elena se levantó, me trajo el abrigo y me acompañó hasta la puerta. Al salir, la miré fijamente. La culpa en mi corazón casi se desbordó. Al final dije con voz roca: volveré temprano esta noche para hacerte compañía. Parecía feliz. De acuerdo, continúa. Rápidamente corté toda comunicación con esa mujer. Y entonces, comencé a despreciarme. ¿Por qué traicioné a Elena? ¿Cómo pude traicionar a Elena? Era la persona que había amado desde la infancia. Pero antes de que pudiera darle más vueltas, la empresa tuvo problemas. La única solución era la transformación. Durante ese tiempo, hice todo lo que pude. Realmente lo intenté. Sin embargo, todos mis esfuerzos durante tanto tiempo no fueron rival a una noche con Elena. Me quedé despierto hasta que mis ojos se inyectaron de sangre, pero ella lo resolvió todo con una sola cena. Una vez más, me enfrenté a esas miradas de desprecio. Volverían a decir que no era digno de Elena. Un fuerte tirón. Sentí que el hilo en mi mente llamado razón se rompió por completo. Capítulo 6. Dejé de rechazar a las mujeres que me enviaban en el mundo de la fama y el lucro. Aprovechando los rumores que se extendían en la empresa, que Elena había intercambiado su cuerpo por el éxito de la transformación de la empresa, las acepté a todas. Esa fue la primera vez que vi a Elena completamente histérica y el cuarto destrozado en ruinas. Después del caos, me abrazó con fuerza y lloró. No lo hice, Paul. Me conoces. Nunca haría algo así. Sí, la conocía. Se había ganado ese éxito con su propia habilidad. Sin embargo, en ese momento, al verla llorar de dolor porque me amaba, una indescriptible sensación de placer surgió en mi corazón. Pensé, debo estar enfermo. Después de eso, viví el periodo más absurdo de mi vida. Elena, antes la jefa tranquila y segura de sí misma, se convirtió en una de innumerables mujeres atrapadas en un matrimonio sin poder escapar. Con la palabra lunático, le quité el halo que una vez tuvo. Usé la represión para verla amarme en el dolor, amarme solo a mí y nada más. Vi cómo sus ojos pasaban de vibrantes a sin vida. Pero para entonces, ya estaba cegado por los halagos a mi alrededor y el flujo interminable de mujeres, perdiéndome gradualmente en las luces neón. Algunos amigos, que habían crecido con nosotros, intentaron aconsejarme. Paul, detente mientras puedas, no termines completamente solo. Me burlé. ¿Eso pasaría? No, Elena me amaba demasiado. En todo Pekín, no, en todo el mundo, Elena solo me tenía a mí como familia. Había todavía empleados viejos en la empresa que apoyaban a Elena y me escupían por la espalda. Asqueroso. Construyó su fortuna gracias a su mujer y termina siendo tan despiadado. Cada vez que oía tales comentarios, despedía a quien los difundía. Pronto nadie en la empresa se atrevió a hablar más. Pero olvidé una cosa, lo terca que era realmente Elena. Nunca toleraba la arena en sus ojos.
Cuando volví a casa después de divertirme e intenté abrazarla, deseando intimidad, para solo que ella me apartara fríamente, de repente me di cuenta de que desde el día que descubrió mi aventura, nunca me había permitido tocarla de nuevo. Paul, si estás en celo, vete a buscar una prostituta. No actúes como un loco aquí. Su expresión era tranquila, sus ojos reflejaban un leve desdén y asco. ¡Asco! ¿Cómo podía Elena sentir asco de mí? Me burlé con ese pensamiento. Sin embargo, cuando Elena sacó los documentos en la comisaría, lo suficientes para enviarme a la prisión, finalmente desperté del sueño. De repente, el pánico inundó mi corazón, pero ya era tarde demasiado. Capítulo 7. El día de mi arresto fue Nochevieja. Una fuerte nevada cayó sobre Pekín. En realidad, hacía años que no había pasado la Nochevieja con Elena. Antes de casarnos, solía soñar con pasar la Nochevieja con ella, solo nosotros dos en una habitación cálida cenando juntos, abrazándola mientras veíamos la gala. Luego, cuando el reloj marcara la medianoche, encender bengalas con ella en el balcón y besarla a la hora cero. Pensé en la Nochevieja del año pasado, cuando de repente me llamó con la voz temblorosa, preguntándome si iba a volver a casa a cenar. ¿Qué estaba haciendo entonces? Ah, sí, había llevado a una nueva mujer a las Maldivas. Esa mujer dijo que no tenía familia y quería pasar la Nochevieja conmigo. ¿Por qué no recordé entonces que Elena también estaba sola? Yo era el que la había protegido poco a poco mientras crecía. Me ardían los ojos, sentía que me cortaban el corazón con cuchillos. Fui al supermercado y compré un montón de masa para empollados, pero en la entrada del complejo residencial, vi carros de policía. En el momento en que la policía se acercó a mí, la claridad me golpeó de repente. Miré al piso donde vivíamos. Elena estaba de pie en silencio en el balcón, mirándome. Aunque no dijo nada, yo ya lo entendía todo. Dejé suavemente las bolsas de plástico en el suelo y extendí las manos, dejando que la policía me sujetara. Solo antes de irme, volví a girar la cabeza una vez más. Ya no había nadie en el balcón. Capítulo 8. Por múltiples delitos combinados, fui sentenciado a 10 años. 6 meses después de mi ingreso, el abogado de Elena trajo de nuevo el acuerdo de divorcio. Esta vez lo firmé. También le pedí que le transmitiera un mensaje, que quería ver a Elena una vez. No vino. Era más resuelta de lo que había imaginado. Durante los siguientes 10 años, nunca me visitó. Y honestamente, si yo estuviera en su lugar, tampoco querría ver a la otra persona. Nunca quise admitirlo, pero durante todos estos años desde que conocí a Elena, siempre fui sensible e inferior frente a ella. Me importaba que el capital inicial de la empresa fuera de 1.3 millones. Me importaba lo que la gente decía, que ella era excepcional y yo no era digno de ella. Al final, esa inferioridad quemó los sentimientos que habíamos construido desde la infancia. Solo después me di cuenta del dolor profundo, un dolor tan intenso que no podía dormir noche tras noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Elena con lágrimas en los ojos acusándome. Paul, ¿cómo llegamos a esto? Paul, si no podías tratarme bien, ¿por qué te casaste conmigo? Sabías que tenía mejores opciones entonces. Cuando desperté, jadeé para respirar, agarrándome el pecho, incapaz de enderezarme. Capítulo 9. Oliver también había estado involucrado en esos asuntos. Él también entró, aunque su sentencia fue más corta que la mía. Después de salir, vino a verme. El hombre que una vez era tan jovial, ahora estaba sin afeitar y desaliñado. Por todo esto, nunca se casó. Estaban a solo unos días de la boda, solo esperando a que abriera la oficina del registro civil para poder inscribirse. Paul, fui a verla. Ahora está casada y tiene un hijo. No me atreví a aparecer frente a ella. Así que así es como luce como madre. Si no hubiera cometido ese error, ella habría sido mi esposa. Cuando mi cuñada me regañó en aquel entonces, me negué a escuchar. Ahora esto es karma. Oliver esbozó una sonrisa amarga. No pude hablar. Al final, solo moví los labios. Ya que estás fuera, olvídalo. Vive bien de ahora en adelante. Pero no puedo olvidarla, Paul. I can't. Un hombre de más de 6 pies de altura se cubrió la cara, las lágrimas filtrándose entre sus dedos. Antes de irse, Oliver tenía los ojos rojos. Me miró durante mucho tiempo antes de decir: Paul, la cuñada también se ha vuelto a casar. Tú no oí lo restante. Solo vi sus labios moverse. Me dio una mirada preocupada y se fue. Me tapé la boca y permanecí en silencio durante mucho tiempo, hasta que al fin me rompí a llorar. Capítulo 10. Después de ser liberado, fui secretamente a ver a Elena. Finalmente entendí por qué Oliver no se atrevía a aparecer ante su formal prometida. Yo tampoco me atrevía a aparecer ante Elena. Era como una rata escondida en la alcantarilla, observándola desde lejos. Estaba tan joven como siempre, quizás aún más radiante que antes. Vestía un vestido blanco, sostenía un ramo de jazmín y llevaba un golden retriever con una correa. El hombre a su lado le sostenía la mano. Una niña pequeña se sentaba en sus hombros. El hombre me resultaba familiar. Recordé que alguna vez había sido el estudiante universitario que Elena había mantenido. La niña dijo algo, y el hombre de repente se inclinó y besó a Elena en la mejilla. Toda la familia estalló en risas. Así que así es como se sentía Oliver al ver a su formal prometida como madre. ¡Qué maravilloso! Después de nuestro fallido matrimonio, ella tenía todavía la capacidad de amar. Había abrazado su nueva vida. Di media vuelta y caminé en dirección opuesta. Pensé que esta probablemente sería la última vez que la vería. En realidad todavía le debía una apología, pero no tenía cara para aparecer ante ella, y probablemente ella ya no lo necesitaría. Regresé a la casa que una vez compartimos. El polvo cubría todo. Nadie había vivido ahí desde hacía tiempo. Al mirar los muebles familiares, vi en mi mente a Elena corriendo hacia mí con una sonrisa. Abrí mis brazos. Mi cuerpo cayó hacia atrás incontrolablemente. Y al final oí la clara voz de una niña joven. Paul, cuando nos casemos tendremos una casa, ¿verdad? Nuestra casa. No, 3 personas. Tendremos un bebé. Oh, y también deberíamos tener un perro.